Hoy vamos a estar hablando un tema que nos ayuda mucho a entender el mundo real o el mundo espiritual, que es el propósito. Cuánta importancia es aprender que cuando venimos aquí a la tierra venimos con ese propósito. Y vamos a estudiar esa palabra porque muchas veces la hemos escuchado, pero vamos a profundizar más el tema de qué es el propósito, el llamado el cual Dios nos dio. Ese propósito es para que se cumpla su promesa. Y esto también es un propósito del llamado del liderato, del líder. Cada uno, todos llevamos un liderato. Todos somos líder. No solamente liderar de un pastor, ministro, gente, sino aún en la casa somos líder. Ese es un liderato. Todos, alguien nos sigue. Creo que a todos alguien le pregunta, alguien se acerca a usted. Ese es un liderato. O los hijos, un familiar, un amigo. Ese es un liderato. Porque la gente busca a un buen líder. Entonces, en el propósito, veamos un poco lo que es el asunto del líder. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es la capacidad de influenciar a otro a través de la inspiración, motivados por una visión, generados por una pasión y creados por un propósito. Ese es el plan importante de lo que Dios nos llamó aquí en la tierra, para hacer un liderazgo, atraer gente. Pero para atraer gente nosotros necesitamos tener la influencia de influenciar a otros como a través de la inspiración. Eso que es motivado por una visión, se tiene que tener inspiración, motivación en la visión, pasión para que se cumpla el propósito. Cubrir nuestra espalda, esto es importante, porque el líder siempre va a cubrir hacia a otro líder. El líder no es una emoción, el liderazgo no es una emoción, el propósito no es una emoción. Que la emoción llega un momento y luego se puede terminar. Del momento en que aceptamos el llamado, ahí nos ganamos el primer enemigo, que es el enemigo Satanás, que el Señor reprenda. Pero cuando nosotros confiamos que por sobre todo lo que podamos vivir, por sobre todas las circunstancias, vemos un llamado en nosotros, es donde Dios va a cumplir propósito. El propósito es lo más grande que nosotros tenemos. El propósito nos ayuda mucho a entender en que no estamos en la tierra por una casualidad o porque el padre lo quiso, la madre. No, es más que eso. De millones de espermatozoides, solo uno puede llegar a la meta. Solo uno, de miles. Y si estamos aquí, es porque eras de esos miles, eres uno que llegó a la meta, que llegó al óvulo, y ahí nacimos. Eso significa que no hay nada al azar. Eso significa que no es que Dios lo quiso porque quiso, sino cuando Él hace alguien o algo, crea algo con propósitos, con llamados, con fines específicos para cumplir una función. Por eso que la palabra liderazgo es el resultado de descubrir el propósito en la vida, porque ese propósito produce una vida que produce una pasión, y una pasión que inspira a otros. Y cuando inspira a otros, entonces les puede influenciar con una buena palabra. Ese es el liderazgo con un propósito. El liderazgo genuino no busca seguidores, sino que los seguidores buscan un buen líder. Mucha gente hoy busca gente. No estoy hablando de la evangelización, no. Estoy hablando del liderazgo. Muchos líderes están buscando quienes los sigan. Que los sigan por Facebook, que los sigan por TikTok, que los sigan en una red social. Mucha gente está buscando que los sigan. Pero el buen líder no busca que los sigan. El buen líder genuino no busca seguidores, sino que los seguidores se darán cuenta quién es un líder y lo van a seguir. Ese es un liderazgo genuino, porque cada uno funciona en el oficio. Cada uno se hace responsable de lo que ministra. Y hoy ministramos, cada uno ministra. Esa es parte del llamado y el propósito de Dios
con nosotros. Por eso que lo que hace una persona líder es descubrir el propósito. Eso tenemos que descubrirlo. Aparte de que venimos a la tierra con un llamado, con un propósito, con una visión, es poder producir esa pasión en nuestra vida para hacerlo bien. Descubrir el potencial. Descubrir cuál es la pasión que te genera seguir adelante. Descubrir cuál es la pasión que te motiva a avanzar. Que por sobre todo lo que puedas estar viviendo, esa pasión del don, del llamado, te hace inspirarte para seguir buscando más el reino de Dios. Esto es muy importante porque cuando nosotros somos influenciados a través de la inspiración por una visión, entonces podemos comprender que en la tierra estamos cumpliendo la predestinación de lo que Él ya nos eligió, nos dijo en el cielo, y pasamos por la escuela del Padre. Cuando pasamos por la escuela del Padre, nos adoctrinó, nos guió, nos enseñó, nos dio su llamado, su diseño, nos colocó el propósito y luego nos colocó en la tierra. Pero todos venimos con ese propósito. Esto es importante porque cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, podemos saber que en Cristo podemos ser generados por el Señor. Porque todos pasamos por ese liderazgo, por ese plan y ese propósito. Porque, como dice la Escritura, esto lo menciona Juan 6 en adelante, 6:46, y dice: escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de Él y que Él viene a Él. Mire qué importante es este texto, porque aquí claramente nos dice que todos fuimos enseñados por el Padre. Todos fuimos guiados por el Padre. Él nos enseñó. Todos escuchamos, pasamos por el aprendizaje. Nos enseñó, otra versión dice nos instruyó, la versión NBI. Y todos oímos, fuimos enseñados. PLP dice fuimos instruidos. Fuimos capacitados por el Padre. Ese texto nos aclara mucho lo que Dios quiere hacer con nosotros, el poder saber que somos llamados con un propósito. Esa es la función de un buen líder, que influye en las personas. Y ahí donde la gente le dice el líder, pero ese líder no es solamente un nombre. Ese liderazgo se tiene que ganar con un aprendizaje, con no ser ignorante, manejar el tema, la búsqueda, poder ministrar a otros, poder ayudar. Eso es importante, una capacitación. Un hombre escribió lo siguiente, Miles Monroe: la tragedia mayor en la vida no es la muerte. Hay algo más trágico que la muerte, y es vida sin propósito. Miles Monroe escribió esta frase. Mucha gente anda por la vida con vida, pero no tienen vida, están muertos porque no tienen un llamado, no tienen un propósito. Es como que caminan, pero no tienen lógica nada. Es como zombies que caminan, pero no toman un llamado, un propósito, porque solamente tienen la vida, pero no han entendido que tienen un llamado. No, usted no fue solamente creado simplemente para existir. No fue creado simplemente para pagar unas cuentas, no. Usted no fue creado porque hay algo que Dios quería. Usted fue creado porque hay algo que Dios quería en nosotros. Usted fue creado porque Dios sabía lo que quería hacer y requiere de nosotros para que se cumpla su propósito. ¿Y qué es dejar? ¿Cuál es el propósito? Dejar su presencia en el propósito. Nosotros somos el propósito, pero lo que Dios quería hacer es dejar su presencia en el propósito.
dejar su presencia en nosotros. Nosotros somos el propósito. Por propósito significa que nos hizo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dejar su presencia en nosotros. Ahí donde nos hizo Génesis 1, 26, 27. Ese propósito era que somos imagen y semejanza de Dios. El propósito mayor es que somos su imagen y semejanza. Pero existe otro propósito también dentro de eso, esa hermosa bendición, en que también es parte del propósito que fuimos creados para la adoración. Fuimos creados para adorarle y para glorificarle. El descubrimiento más importante en la vida, entonces, es descubrir ese propósito. El propósito es una clave, es la clave para una vida con una existencia exitosa, y un sentido del propósito es lo que es la imagen más fuerza sobre la tierra, el propósito, el cual fuimos nosotros. Todos venimos con ese llamado. El Proverbio 19, 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Bien importante este texto. Recuerde que estamos hablando del propósito. Y el propósito es lo que Él quiere hacer, no lo que nosotros queramos hacer. Por eso que Proverbio dice claramente: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero más el consejo de Jehová prevalecerá. Nosotros tenemos pensamientos, nosotros tenemos ideas, pero Dios no quiere tu pensamiento, no quiere tus ideas. El consejo de Jehová va a prevalecer sobre tu pensamiento. Esto nos ayuda mucho en que tenemos planes. Muchos pensamientos tiene el corazón del hombre, muchos planes tiene el hombre, pero en la vida suya el propósito de Dios va a permanecer sobre nuestros planes, porque lo principal es que el plan de Dios es perfecto. El plan de nosotros es inestable, y a veces el plan de nosotros no es el correcto. Nosotros pensamos y a veces nos mentalizamos que tiene que ser así, como yo quiero, como que yo tengo que hacer esto, y nos mentalizamos en algo, pero a lo mejor no es el plan de Dios. Por eso que por sobre lo que pidamos tenemos que decir: Señor, ¿es tu plan? ¿Es tu propósito? Lo que yo estoy haciendo, lo que yo voy a pedir, lo que yo voy a hacer, ese trabajo o moverme a otro lugar, ¿es tu propósito? ¿Es tu plan? Y Dios dice: pero yo ya tengo un propósito con tu vida. Y el que dice mi propósito prevalecerá, el propósito de Dios, va a prevalecer sobre todos nuestros planes, sobre todas nuestras ideas. Propósito es más importante que planes. Escucha, a Dios Él nos creó con esos planes y esos propósitos, porque tiene Él el propósito más importante, que eso va a prevalecer. Propósito mucho más importante que los planes. Propósito es más poderoso que los planes que nosotros podemos tener, porque es el propósito el cual Dios quiere hacer con nosotros. Y aún el propósito es más poderoso que la oposición. Puede venir oposición, puede venir influencias, puede venir ataques, pueden venir problemas en la economía, en la salud, pero si estamos en el Señor, el propósito va a prevalecer sobre la opresión. A lo mejor está viviendo una opresión, una oposición, y en esa oposición a veces puede cansar, que nos cansamos, que nos debilitamos, que oramos y no vemos resultado, pero aún así, en toda esa oposición, el propósito de Dios va a prevalecer. Propósito es más importante aún que la desilusión. Nos desilusionamos de personas, de llamados, de liderazgo, nos desilusionamos de eso, pero el propósito de Dios siempre va a permanecer.
Por eso es que cuando hablamos del propósito es más importante que todo lo que nosotros podamos tener o pensar. Los planes de Dios, porque es el propósito. Los planes de Dios son más poderosos. Los propósitos de Dios son más poderosos que la oposición y aún son más poderosos que la desilusión. Dios dice muchos planes hay en el corazón del hombre. Pero yo tengo un plan, un propósito para nuestras vidas y ese plan es que el Señor va a cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque usted puede pasarse toda la vida gastando su energía, sus recursos, su tiempo, haciendo algo que usted no nació para hacer. Por eso es que cuando está el propósito, hacemos lo que el propósito quiere hacer. Mucha gente está haciendo cosas incorrectas, el cual Dios no lo llamó a hacer algo. Si Dios no te llamó a hacer una función, no la hagas porque te vaya a meter en problemas en tú mismo y te vas a cansar. Estás perdiendo energía, estás gastando energía. Por eso es que muchos no son eficientes con lo que están haciendo porque están haciendo lo incorrecto. Hay gente que está evangelizando, pero Dios no lo llamó a evangelizar, sino lo llamó para pastorear. Otros están pastoreando, pero Dios lo llamó para evangelizar. Significa que es importante entonces entender cuál es el propósito al que Dios nos llamó. No nos llamó para aparentar, no nos llamó para poder hacer lo que las personas quieran o aludir o hacer que las personas se sientan convencidas de lo que tú estás hablando de ello, sino lo importante es convencernos y todos de que el plan, el propósito de Dios es mucho mayor que toda oposición. Importante entender que necesitamos saber para qué Dios nos llamó. ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué estamos en la obra? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de estar acá? ¿Cuál es el propósito de crecer? ¿Cuál es el propósito del llamado? Y entender cuál es el don que Dios te dio también. Pero más importante que el don, que eso es parte del cuerpo, porque los dones sirven para poder ayudar en la obra, para el ministerio, para la edificación de la iglesia, de los santos. Pero aún así, más que el don, es encontrar cuál es el propósito sobre el don. No es lo mismo. Mucha gente cree que el don que están haciendo es el propósito. Eso es parte de. Sí es importante reconocer que el don es parte de un llamado, pero el propósito tiene que ser el correcto para así hacer las cosas correctas. Es como el ave que quiere ser pez o el pez que quiere ser ave. Están haciendo algo pero incorrecto, porque el ave Dios le puso con un ambiente, volar, y al pez Dios lo puso también con un ambiente, nadar. Pero el pez no puede volar porque no tiene alas, tiene agallas. Y el ave no puede sumergirse en profundidad porque es el llamado diferente, porque no tiene el ave agallas. Y qué importante eso. Por eso que al entender el plan y el diseño de Dios, nos podemos dar cuenta de los diseños. Pero mucha gente quiere ser lo contrario. El ave quiere ser pez y el pez quiere ser ave. Y están haciendo algo incorrecto, algo que Dios nunca le llamó a hacer. Por eso que no son efectivos. Pueden pasarse toda una vida haciendo algo el cual Dios no lo llamó a hacer. Por eso que el propósito es descubrir en qué Dios me llamó a servir. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el propósito real? Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es la palabra del Señor. Haré todo lo que quiero. Pero nosotros a veces queremos hacer lo que queremos. Pero Dios dice, yo quiero hacer lo que quiero hacer, no lo que tú quieras hacer, porque lo que tú quieras hacer a veces está errado.
A veces no es la voluntad de Dios. Que anuncio lo porvenir es el futuro. Lo que está diciendo el Señor es que anuncio lo del futuro desde el principio, desde la antigüedad. Muchas veces nosotros nos enfocamos en el futuro. Hacemos planes y ahí está el error, porque nosotros hacemos planes ¿para qué? Para futuro. Y no está malo, pero escuche bien. Que anuncio lo porvenir significa que todavía no está hecho. Ese se llama futuro. Pero Dios dice que Él anuncia el futuro, no en el futuro, sino en el principio. El principio y el futuro. El principio y el futuro. Muchos buscan el futuro. Crecer, la casa, el carro. Pero Dios dice, para ver eso, tiene que haber un principio. No sé si está entendiendo, eso está muy profundo. Dios dice, yo soy Dios. Y no hay ninguno como yo. Dios anuncia al final y comienza en el principio. Entonces declaro en el principio cuál será el fin. Dios dice, antes que comience cualquier cosa, yo siempre lo termino primero. Ese es el propósito. Cuando Dios creó el sol, lo hizo con una función. Cuando creó los astros, las estrellas, los planetas, todo lo que es creación, primeramente le puso un propósito ahí. Cuando Dios creó la tierra, también le puso un propósito. Cuando Dios creó el mar, también le puso un propósito, que ese propósito del mar era que va a salir y luego va a entrarse, hasta ahí va a llegar. Hay un límite, a menos que sea un huracán, un terremoto, cosas así, un tsunami, que eso es diferente. Pero las aguas tienen un límite. El mar tiene un límite que se recoge y vuelve a salir, pero ahí está el límite. No pasa más allá de eso, porque ese es lo que el Dios predestinó. Le puso al mar un propósito. Tú vas a salir y vas a entrar, pero hasta cierto lugar vas a salir y luego te vas a regresar. Le puso un propósito. Le puso un propósito a las aves para que puedan volar. Le puso un propósito al pez para que pueda nadar. Le puso un propósito al hombre para que pueda descubrir su llamado y su potencial. Por eso es que es importante descubrir cuál es el propósito de Dios. Dios dice, yo hago el final primero y entonces retrocedo y comienzo. Así hace Dios. Todo lo que Dios hace es así. Por eso es que cuando Dios comienza algo, ya lo terminó. Hizo el sol con una función. Imagínense que Dios hizo el sol, que está a miles y miles de kilómetros. Si estuviera más cerca de la tierra, nos consumimos. Pero Dios puso un límite de ese sol que brillara en toda su magnitud. Imagínense que de aquí, de la tierra, miles de kilómetros, nosotros aspiramos, oh, qué fuerte está el sol. Pero si ese sol estuviera 1 milímetro más cerca de la tierra, se producirían los caos más grandes de la naturaleza. Habría una devastación en la naturaleza. Habría un caos sobrenatural de dimensiones mayores de calor. El hielo ya no sería hielo, sería caos, todo se convertiría en agua. Por eso que Dios puso el sol en su posición correcta, ni más ni menos. Ese es el lugar que se llama, el sol tiene un propósito. Lo mismo la luna, la hizo para que saliera y la noche la alumbrara. Un propósito de Dios. Las estrellas están a miles y a miles de kilómetros, miles y miles de millones de kilómetros, y las puso para que también sean astros de luz y puedan también en toda la tierra darnos luz. Si Dios entonces hizo toda la naturaleza perfecto, lo hizo con planes y con propósito. Asimismo, los planetas lo hizo con planes, con propósito. Por eso es que ningún planeta se choca. Todos los planetas hacen su rotación o su traslación, pero ningún planeta se choca. Porque Dios dijo, voy a hacerles planetas, pero ustedes no se van a chocar. ¿Se imaginan que los planetas
que estuvieran dando vueltas por cualquier lado, chocarían, explotarían. Pero Dios puso en el cielo o en el universo un propósito, que en ese propósito es como una cuerda, que en esa cuerda no se puede pasar a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Es como una cuerda de guitarra. En una cuerda de guitarra las cuerdas no se juntan, porque si se juntan no van a sonar bien. Las cuerdas de guitarra están separadas. El universo es una cuerda de guitarra. Es una cuerda. El universo son cuerdas, porque todos los planetas giran en lo que esa cuerda se les permitió. Ese es el propósito. Ese es el llamado. Y eso es lo que Dios quiere hacer también con nosotros. Jeremías 1, 5 y 12 nos dice, versión PDT: antes que yo te formare, desde el vientre de tu madre ya te conocía. Eso significa que antes de estar en el vientre de la madre ya nos conocía. ¿Cómo el Señor nos puede conocer si todavía no estábamos en el vientre de la madre? Ese es el propósito. Ese es el plan existencial. Esa es la primigenia, lo que Dios quería hacer. Esa es la predestinación. Por eso dice la Escritura que nos predestinó de antes de la fundación del mundo. Nos conocía. Antes de que naciera, ya te había elegido que fueras profeta, que seas pastor, que seas ministro, que seas con algo que tú tienes. Eso fue antes. No fue aquí en la tierra. Cuando llegaste aquí a la tierra ya sabía Dios lo que ibas a hacer. Y hoy estamos cumpliendo lo que ya es de la eternidad. Ya veníamos con eso. No es que aquí en la tierra se activó el don está. Solo hay que descubrirlo. Pero todos tenemos don. Todos tenemos llamado. Hay que descubrir otra cosa. Pero todos, al venir a la tierra, venimos con un potencial. Usted existía antes de que usted fuera manifiesto. Ya era. Antes de que usted saliera a la luz. Ya era. Antes de que tu madre te diera en el lugar donde naciste, ya tú eras. Ya tú habías sido manifestado. ¿Dónde? En la eternidad. Dios dice, te daré una iglesia de 1000. Pero para que eso ocurra, retrocede. Porque Dios anuncia lo por venir desde el principio. O sea, no pueden haber 10.000 sin antes pasar por 1, por 2, por 3, por 4 personas, por 5 personas, por 7 personas, por 10 personas. Porque todo tiene un comienzo. Todo tiene un fin. Jeremías 38:1. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino. Y le dijo, Job 38:4, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas las alababan, en el alba alababa y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y el texto clave es Job 38:21. Pues tú lo sabes, porque entonces ya habían nacido. Mire qué tremendo. Job le dice las palabras. Dios le dice a Job las palabras necesarias. Y Job entiende el propósito, pero porque Dios le reveló esto del llamado, del propósito. Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú? Cuando yo estaba creando todo, ¿dónde estabas tú? Cuando yo estaba fundando la tierra, cuando ordené las medidas, ¿dónde estabas tú? Y ahí le dice, pues tú lo sabes. ¿Por qué le dice tú lo sabes? Porque cuando Él estaba creando, nosotros estábamos en la creación, en la eternidad. Ya habíamos sido creados por Dios. Nosotros fuimos creados por Dios en la eternidad. Entonces, cuando Dios estaba creando, nosotros estábamos ahí. Por eso le dice, tú lo sabes, pues tú ya habías nacido. Esto es muy profundo, porque aquí Job todavía ni siquiera nacía en la tierra, pero ahí le dice, ya tú habías nacido. ¿Dónde? En la eternidad. Recuerda lo que decía Juan. Juan claramente
el texto que leíamos anteriormente, que nos dice que todos pasamos por la escuela del Padre, ahí es importante entender el amor y el propósito el cual Dios nos llama. Ese llamado, esos propósitos. Y surge otra pregunta del mismo propósito: ¿cuándo murió Jesús? Apocalipsis da la respuesta. Muchos dirán hace 2000 años atrás, pero Apocalipsis 13:8, versión JBS, dice: y todos los que moran en la tierra le adorarán, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Cómo es posible que el Señor murió desde el principio del mundo si todavía no había venido a la tierra? Es predestinación. Cuando Jesús nació, ya había muerto. Jesús fue crucificado desde el principio del mundo. Usted no puede amenazar a un hombre que ya ha muerto con la muerte. La gente, los fariseos amenazaron a Jesús, lo iban a crucificar, pero nadie puede amenazar a alguien que había muerto. Y nadie puede amenazar a alguien de la muerte que es el dador de la vida. Esto es muy profundo. Pero el plan y el propósito es eso. Ese es el amor de Dios sobre nosotros. Entonces la clave del liderazgo es descubrir su propósito. Eso se hace tu visión, se hace tu propósito, se hace invencible. No eres error. En ti está lo que el Señor determinó hacer en nuestra vida. Ese es el llamado. Este tema nos ayuda mucho a entender en que todo lo que Dios creó es porque hay una semilla. Todo es una semilla. Génesis 1:11 dice: todo, creó todo. Dios creó todo y puso la semilla de toda cosa en una misma cosa. Se llama semilla. Dios coloca una cosa en una misma cosa. Se llama semilla. La versión Paz dice que haya vegetación sobre la tierra y que produzca hierbas, que den semillas y árboles y den fruto con semilla, todo según su especie. Hay una semilla. Esa semilla produce árbol. Ese árbol produce un bosque. Eso significa que todo lo de Dios tiene plan, tiene llamado, tiene propósito. Este es el tema de hoy. Hay mucho que hablar todavía sobre este tema, pero lo importante es saber entender que todos fuimos creados con el llamado y el propósito de Dios. Fuimos creados para gloria y honra de Él. Fuimos creados con una visión. Fuimos creados con un propósito. Y esa visión tenemos que cumplir esa misión aquí en la tierra. Esa misión es cumplir lo que Dios nos enseñó, lo que Dios nos dijo. Pero a veces circunstancias, a veces no hacen que avancemos. A lo mejor también hay personas que son obstáculos de cumplir funciones en otros. Eso también sucede, en que Dios tiene llamados con personas, pero a veces las mismas personas, por las heridas, por el trauma, por la situación, por necesidad, son impedimentos para que se cumpla el llamado y propósito en otras personas. Nosotros tenemos que dejar que el propósito de Dios se cumpla y ayudar a otros, potenciarlos, potenciar el llamado y potenciar lo que Dios quiere hacer. Este es el tema de hoy, el propósito.